Bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén genial, llenos de energía y sobre todo, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, dará mucho de qué hablar. Hoy nos adentraremos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas. Y por supuesto el centro de atención, la pareja que nos tiene a todos con el corazón latiendo. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sé, lo están pensando, otro vídeo sobre ellos. Pero, esperen. Este es diferente. Aquí no nos conformaremos con chismes superficiales ni con las típicas noticias recicladas que vemos en todos lados. Hoy vamos a analizar en profundidad una declaración que generó un terremoto en el mundo del entretenimiento, una frase que encendió la mecha de la especulación y los sueños. El matrimonio. Sí, lo escucharon bien. Matrimonio. ¿Por qué Kerem Bürsin, uno de los galanes más codiciados de Turquía, pensó en casarse con Hande Erçel? ¿Qué llevó a que esta idea, este pensamiento, fuera expresado públicamente incluso en una entrevista? Vamos a desentrañar todo esto. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, pasando por los momentos clave que sellaron su historia, hasta llegar a la declaración que lo cambió todo. Y por supuesto analizaremos a fondo las posibles razones detrás de esa declaración, las presiones, las expectativas y todo el torbellino mediático que rodeó a esta pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo será un viaje lleno de información, análisis detallado y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este asunto. Y antes de que se me olvide, para los que son nuevos en el canal, no duden en suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y únanse a nuestra creciente comunidad. Ya somos muchísimos y cada día crecemos más. No esperen más, suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Comencemos desde el principio porque como en toda buena historia de amor, todo tiene un origen, un punto de partida. La chispa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa conexión que haría suspirar a millones, surgió en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam como la conocemos en turco. Una serie que por cierto fue un fenómeno global. No exagero al decir que esta serie conquistó audiencias en prácticamente todo el mundo, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. En la serie interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo reír, llorar y sobre todo, creer en el amor con su química innegable y sus altibajos emocionales. Y como suele ocurrir en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. La magia que veíamos en la pantalla, esa conexión palpable, se trasladó fuera del set, y los rumores de romance no tardaron en encender la chispa de la especulación. Al principio, tanto Kerem como Hande mantuvieron una discreta distancia. Negaban o, más bien, evadían las preguntas sobre su relación. Era natural, la prensa turca es extremadamente curiosa y la privacidad es un bien preciado. Pero las imágenes, las miradas, la complicidad, hablaban por sí solas. Fotos de ellos juntos tomados de la mano, paseando por las calles de Estambul, disfrutando de románticas cenas en la costa, compartiendo risas y confidencias. Era imposible negar la evidente complicidad y el cariño que se profesaban. La química que proyectaban en pantalla, ahora era una realidad fuera del set. La confirmación oficial llegó de manera sutil, pero contundente. A través de las redes sociales, el campo de batalla y la vitrina perfecta para las celebridades modernas. Publicaciones que sugerían una relación, mensajes llenos de afecto, guiños cómplices y, sobre todo, ese brillo en los ojos que solo el amor verdadero puede provocar. Empezaron a compartir fotos juntos, a dedicarse mensajes cariñosos, a mostrarse, sin tapujos, como una pareja que se disfruta y se apoya. Y por supuesto el mundo enloqueció. Los fans, que habían seguido con fervor las peripecias de Eda y Serkan, celebraron la noticia. La pareja de ficción, el sueño de muchos, se había materializado. Las redes sociales se inundaron de comentarios, felicitaciones, expresiones de alegría y muestras de apoyo incondicional. Era el sueño hecho realidad para millones de personas alrededor del mundo. Y desde ese momento Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, seguidos de cerca por la prensa y los fans. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Viajes románticos por todo el mundo, asistencias a eventos glamurosos, declaraciones de amor públicas que hacían suspirar a cualquiera.
Todo apuntaba a una historia de cuento de hadas moderno con alfombras rojas, flashes y corazones por doquier. Y en ese contexto de idilio y felicidad, las especulaciones sobre el futuro de la pareja se volvieron inevitables. ¿Cuándo se casarían? ¿Tendrían hijos? Las preguntas eran constantes, las expectativas se acumulaban como olas y la presión mediática inevitable. Fue en medio de este torbellino de expectativas y rumores que llegó la famosa declaración que hoy nos ocupa. En una entrevista, Kerem Bürsin, de manera abierta y sin ambigüedades, expresó su deseo de casarse con Hande. No fue un simple comentario pasajero, una respuesta evasiva. Fue una declaración firme, contundente, expresando su anhelo de formalizar la relación, de consolidarla, de construir una vida juntos, un hogar y un futuro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué Kerem, en ese momento específico, sintió la necesidad de expresar públicamente este deseo? ¿Qué motivó esta declaración que resonó en todo el mundo? Vamos a analizar las posibles razones, porque créanme, hay varias aristas y capas de análisis en este asunto tan complejo. En primer lugar, la innegable influencia de la sociedad turca. Turquía es un país con una profunda y arraigada tradición en lo que respecta al matrimonio y la vida familiar. El matrimonio, especialmente para las parejas consolidadas, es considerado el paso natural, el siguiente escalón en la relación. La sociedad, los fans, la familia, los medios de comunicación, todos esperaban que dieran ese paso. La formalización de la relación era, para muchos, la culminación lógica de su romance de ensueño. Y es probable que Kerem, en un intento de satisfacer esas expectativas, de cumplir con lo que se esperaba de él y de su pareja, expresara ese deseo, consciente de la presión social que se ejercía sobre ellos. Era una forma, tal vez inconsciente, de alinear su vida pública con las expectativas de su entorno. En segundo lugar, la intensidad y profundidad de la relación. El amor, la conexión, la química, la complicidad. Todo era evidente y palpable para el mundo entero. Kerem y Hande parecían estar profundamente enamorados, disfrutando de un romance que parecía sacado de una película. Quizás el hecho de sentirse tan unidos, de compartir una conexión tan fuerte, tan especial, lo llevó a pensar en el matrimonio como la culminación natural de su relación. La boda, la promesa de un futuro juntos, la consolidación de su amor ante el mundo, era una manera de sellar, de formalizar y de celebrar ese amor que sentían el uno por el otro. La formalización de su amor, en ese momento, podría haber sido una decisión impulsada por la emoción, por el deseo de solidificar su unión. En tercer lugar, la implacable presión mediática. Como mencioné anteriormente, eran una pareja muy mediática. Cada movimiento, cada foto, cada palabra, cada gesto, era analizado al detalle por la prensa, los fans y los críticos. La exposición constante, la presión de los medios de comunicación, la voracidad de los fans y la propia industria del entretenimiento pudieron haber influido en su decisión. La declaración, en cierta manera, podría haber sido una forma de calmar las expectativas, de tranquilizar a los fans, de satisfacer la curiosidad del público y de mostrar al mundo la seriedad y la solidez de su relación. Era una manera de, al menos temporalmente, gestionar la tormenta mediática y proteger su relación. Ahora bien, la declaración fue importante, generó esperanza y expectativa. ¿Pero qué pasó después? Porque, lamentablemente, la historia no tuvo el final feliz que muchos esperaban. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Una noticia que conmocionó a todos sus seguidores, que rompió el corazón de muchos y que dejó un vacío en el mundo del entretenimiento. ¿Qué ocurrió? ¿Qué factores desencadenaron la ruptura? Aquí las especulaciones se dispararon, las teorías se multiplicaron y los rumores se esparcieron como la pólvora. Los motivos de la separación, como suele ocurrir en estos casos, nunca fueron revelados públicamente por ninguna de las partes. Tanto Kerem como Hande mantuvieron un silencio respetuoso, protegiendo su privacidad y evitando la especulación. Sin embargo, los rumores apuntaron a diferentes causas posibles. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, de puntos de vista divergentes que, con el tiempo, se volvieron insostenibles. Otros mencionaron la incompatibilidad de sus apretadas agendas profesionales, que les impedían pasar tiempo juntos y construir una vida en común. Y otros incluso se atrevieron a hablar de terceras personas, de infidelidades o de nuevas conexiones emocionales. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación y soñado con un futuro para la pareja.
Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Creo que, en primer lugar, que las expectativas y las presiones de la sociedad pueden ejercer una gran influencia y presión sobre las parejas, especialmente en el mundo del espectáculo. La idea de que el matrimonio es el paso natural, la meta final, en una relación puede influir en las decisiones de las personas, incluso cuando quizás no estén del todo preparadas o no sientan la necesidad de formalizar su relación en ese momento. La presión social, la expectativa de los fans y la tradición pueden llevar a tomar decisiones que a largo plazo pueden no ser las más adecuadas para la pareja. En segundo lugar, que el amor, por muy intenso, profundo y apasionado que sea, no siempre es suficiente. Las relaciones sentimentales son complejas, multifacéticas, requieren de mucho trabajo, comunicación constante, comprensión mutua, empatía, respeto, compatibilidad de valores y sobre todo voluntad de construir un futuro juntos. Y por mucho que se amen, a veces las cosas no funcionan, los caminos se separan y lamentablemente la historia llega a su fin. El amor por sí solo no es una garantía de felicidad duradera. En tercer lugar, que la vida de las celebridades, aunque a menudo la vemos glamurosa y llena de éxitos, no es tan perfecta como parece. La exposición mediática constante, la falta de privacidad, las agendas apretadas, las exigencias del trabajo, las presiones de la industria, todo esto puede afectar profundamente las relaciones y hacer que sea muy difícil mantener una vida personal estable y satisfactoria. La fama y el éxito tienen un precio y a veces, ese precio puede ser la estabilidad emocional y la privacidad en las relaciones personales. Y ahora, llegamos a la gran pregunta que ha sido el foco de este análisis: ¿por qué Kerem Bürsin pensó en casarse con Hande Erçel? La respuesta, creo, es multifacética y compleja. No hay una única razón, sino una combinación de factores que influyeron en su declaración. Fue una combinación de amor verdadero, de la presión social, de las expectativas de los fans, de la influencia de la sociedad turca, de las tradiciones del país y, por supuesto, de la innegable conexión, la química y la fuerte atracción que existía entre ellos. Fue una historia de amor que cautivó al mundo entero, que nos hizo soñar y creer en el poder del amor, pero que, lamentablemente, no tuvo el final deseado por muchos. Una historia que nos recuerda que las relaciones son complejas, que el amor, por muy intenso que sea, no siempre es suficiente y que a veces, las expectativas y la presión externa pueden jugar malas pasadas. Pero a pesar de todo, la historia de Kerem y Hande nos ha dejado un legado, una lección valiosa. Nos ha enseñado sobre el poder y la fragilidad del amor, sobre la importancia de la autenticidad y de ser fieles a uno mismo, sobre la complejidad de la vida en el mundo del espectáculo y sobre la necesidad de proteger la privacidad y la salud emocional. Y sobre todo nos ha demostrado que las historias de amor, aunque a veces no tengan un final feliz, pueden ser igual de hermosas, intensas, emocionantes y dignas de ser recordadas y analizadas. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante e informativo y que les haya servido para reflexionar sobre esta apasionante historia. Hemos analizado a fondo las posibles razones detrás de la declaración de Kerem Bürsin, hemos repasado los momentos clave de su relación, hemos reflexionado sobre las presiones, las expectativas y el peso de la fama, la industria y la sociedad que rodearon a esta pareja que enamoró al mundo. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para seguir creciendo y creando más contenido de este tipo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre la declaración de Kerem? ¿Creen que la presión de la sociedad influyó en su decisión? ¿Qué piensan sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que podrían haberlo hecho diferente? Déjenme sus comentarios y debatamos. Me encanta leer sus ideas y conversar con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.